La jugada el peón a la casilla C4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla C5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla E6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D4, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el peón a la casilla G6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla G3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla G2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D5 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D5, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el caballo a la casilla C3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla D4. Reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla F6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla C3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla D5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla F3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla G7 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla G7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla C5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla F3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla G7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla G3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla C6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla G2 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla G3 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla D4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla C5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla D5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla C3 con jaque, capturando material clave. Dando lugar a el peón de la columna B captura en la casilla C3, de un intercambio favorable. Posibilitando el caballo a la casilla F6 para afianzar el control posicional. Con el avance del peón se reclama espacio central, creando un desequilibrio dinámico. El fianqueto del alfil se busca control central hipermoderno y se mantiene la igualdad. Tras el afianzamiento central se mantiene la estructura de peones y el equilibrio dinámico. La jugada el peón a la casilla D3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla B4,
reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla F6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla D3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual enroque corto establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla F3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla E8 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla F5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla A5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla A3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla B1 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a enroque corto con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla F3 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla E4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla B4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla F6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual enroque corto establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a enroque corto con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla A6 para afianzar el control posicional. El desarrollo del caballo se ejerce presión sobre el centro blanco. Con el desarrollo del otro caballo se busca apoyar el centro y el flanco de rey. La jugada enroque corto de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla C6, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el caballo a la casilla D5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla H6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual enroque corto establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a enroque corto con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla F4 para afianzar el control posicional. La jugada enroque corto de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón de la columna E captura en la casilla F5. Eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a el peón de la columna G captura en la casilla F5, de un intercambio favorable. Permitiendo el alfil a la casilla G5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla E8 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a enroque corto con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la dama a la casilla G6 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla C5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla F4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a el peón de la columna G captura en la casilla F4, de un intercambio favorable. Permitiendo el caballo a la casilla H5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla F5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla C6 con intenciones sumamente incisivas.
posibilitando el caballo a la casilla D5 para afianzar el control posicional. Tras la captura en, se abre la columna E, desafiando la estructura negra. La recaptura se abre la columna G, y se mantiene la integridad de la estructura de peones. La jugada el peón a la casilla F4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla G5, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a el caballo a la casilla C6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla F4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla D7 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla D2 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla B6 para afianzar el control posicional. Con el desarrollo del caballo se refuerza el peón central y mejora la coordinación de piezas. La jugada el peón de la columna F captura en la casilla E5 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla D5, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el alfil a la casilla E6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla B1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla D7 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla B3 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla D5, debilitando la estructura defensiva rival. La recaptura se centraliza el peón y se abre la columna D para la torre. Con el desarrollo del alfil se clava el caballo negro y aumenta la presión central. A través de, se desafía al alfil blanco, previniendo clavadas adicionales en esa diagonal. Con la retirada del alfil se mantiene la actividad de la pieza y las opciones abiertas. La jugada el caballo a la casilla E7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla D6, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a el rey a la casilla H1, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el rey a la casilla H8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla D5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla D7 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo de la columna E a la casilla C3 para afianzar el control posicional. A través de la centralización de la dama se ataca la estructura de peones del flanco de dama negro. La jugada la dama captura en la casilla D3 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el caballo a la casilla G6, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando lugar a el alfil captura en la casilla F6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla F6, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la torre a la casilla F2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla D6 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla B7, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la torre de la columna A la casilla D1 de las blancas es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla D5, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo.
dando lugar a la dama captura en la casilla B3, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla E7 con jaque, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el rey a la casilla F7 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el peón de la columna a captura en la casilla B3, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el rey captura en la casilla E7, debilitando la estructura defensiva rival. Con el jaque de DX E3, se interrumpe temporalmente el ataque blanco, pero no se resuelven los problemas posicionales. El movimiento del rey se efectúa una maniobra profiláctica para escapar de posibles jaques. La jugada el peón a la casilla H5 de las negras es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla G6, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a la torre a la casilla F3, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega la dama captura en la casilla F3, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla F3, capturando material clave, dando lugar a el caballo captura en la casilla H4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna G captura en la casilla H4, debilitando la estructura defensiva rival. A través del desarrollo del caballo se crea un fuerte puesto avanzado que domina casillas clave. Con la captura del caballo, se abren líneas pero se debilita considerablemente la estructura de peones. La jugada la torre de la columna F a la casilla E1 de las blancas es un error. La alternativa superior era la torre de la columna D a la casilla E1, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a la dama a la casilla D4, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega la torre captura en la casilla E7, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el peón a la casilla F3 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el alfil captura en la casilla F3, de un intercambio favorable, posibilitando el caballo a la casilla E4 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla C6 de las negras es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla G6, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando lugar a el alfil captura en la casilla F6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla F6, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla E3, capturando material clave, dando lugar a el peón de la columna F captura en la casilla E3, de un intercambio favorable, posibilitando el alfil a la casilla F3 para afianzar el control posicional. Tras la captura de la torre, se explota la debilidad de la estructura de peones negra. Con la recaptura se abren líneas pero se debilita aún más la estructura de peones del flanco de rey. La captura del protector del caballo se simplifica a un final ganador con gran actividad de piezas. Con la recaptura D, se mantiene el equilibrio de piezas, pero se está materialmente inferior a largo plazo. La jugada el caballo a la casilla de 5 de las blancas es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla E1, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el peón a la casilla F4, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna G captura en la casilla F4,
debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el caballo a la casilla D4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla A4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el rey a la casilla H8 para afianzar el control posicional. Con el avance del peón se crea algo de contrajuego, pero es estratégicamente insuficiente. La centralización de la torre se prepara la acción decisiva. La jugada el caballo a la casilla D4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla F4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a el caballo captura en la casilla F6 con jaque, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla F6, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna G captura en la casilla F4, capturando material clave, abriendo el camino a el caballo a la casilla D4 con intenciones sumamente incisivas, permitiendo la dama a la casilla G3 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. A través de la centralización de la dama se coordinan las piezas para un ataque decisivo al rey. La jugada el rey a la casilla G7 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el alfil a la casilla E6, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando lugar a el caballo captura en la casilla F6 con jaque, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla F6, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la dama a la casilla E5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla F7 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega la torre captura en la casilla E2, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el caballo captura en la casilla F6 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre captura en la casilla E2, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a el caballo captura en la casilla E2, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla E2, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el alfil a la casilla D7 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el caballo captura en la casilla F6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el rey captura en la casilla F6, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el rey captura en la casilla F6 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre captura en la casilla F6, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, abriendo paso a la dama a la casilla E7 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo, permitiendo el rey a la casilla G6 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce la dama captura en la casilla C5, capturando material clave, abriendo el camino a el caballo a la casilla E6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla D6 para afianzar el control posicional. Con el jaque de DH6, se fuerza al rey negro a una posición aún peor. La jugada el rey a la casilla E7 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el rey a la casilla F7, reclamando un mayor espacio central para sus peones, abriendo paso a el alfil a la casilla D5 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo,
permitiendo el alfil a la casilla E6 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla E6 con jaque, capturando material clave. Dando lugar a el caballo captura en la casilla E6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla H5 con jaque, debilitando la estructura defensiva rival. El jaque de DG7, se continúa el ataque y se fuerza al rey negro a una posición perdedora. Con el movimiento de la torre se intenta una defensa fútil ante el ataque arrollador. A través del jaque de D5, se mantiene la presión implacable y se fuerza al rey negro a una casilla vulnerable. La jugada el rey a la casilla de 8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla E6, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando lugar a la torre captura en la casilla E2, de un intercambio favorable, permitiendo el alfil a la casilla D7 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla B7, capturando material clave, abriendo el camino a la torre a la casilla E8 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega la dama captura en la casilla C5 con jaque, debilitando la estructura defensiva rival. Tras la captura del peón con DXC5, se consolida la ventaja material, simplificando hacia la victoria. Con el movimiento de la torre se adopta una postura defensiva insuficiente ante la ventaja abrumadora. El desarrollo del alfil se controlan casillas clave y se aprieta el cerco posicional. Con el movimiento del caballo se realiza una concesión posicional que permite a las blancas mejorar aún más. A través de la centralización de la dama se coordina el golpe final y se afianza la ventaja abrumadora.